Una herencia en constante expansión. Ese es el título bajo el que hemos puesto esta palabra, esta exposición del día de hoy. Será una exposición en tanto y en cuanto nosotros no definamos que sea una palabra. Entonces yo prefiero llamarla exposición y que cada uno defina si será una palabra o no será una palabra de Dios. El problema que si definimos que es una palabra de Dios, toda palabra de Dios es para gestionarla inmediatamente, sin ningún tipo de freno y sin ningún tipo de condicionamiento. Si es una exposición, estará muy bien y no demandará ninguna responsabilidad. Pero si yo digo, voy a escuchar la palabra, bueno, tengo que saber que la palabra viene con una carga de demanda de ser implementada. Pero hay una buena noticia, no es una carga de demanda que el hombre no pueda realizar, sino que la gracia de Dios que ya fue puesta en nosotros es la que permitirá que podamos gestionar la palabra de manera completa, porque el poder está en sus fuerzas y no en las nuestras. Lo que sí voy a necesitar, vamos a necesitar todos, pero bueno, yo soy el que está parado acá, que la palabra de hoy sea procesada con una mentalidad. Me van a ayudar a decirle a todo su ser, no digan nada, pero díganselo cuando ustedes quieran. Que la palabra sea procesada con una mentalidad. Y la mentalidad que necesitamos para procesar esta palabra es una mentalidad muy académica, es una mentalidad que se utiliza mucho en la facultad. Y es la mentalidad de correlatividad. ¿Saben lo que es algo correlativo? Algo que depende de lo anterior, pero es un eslabón para lo que viene. De eso se trata la correlatividad. En la facultad hay materias que no las podés cursar si anteriormente no cursaste otras. Es imposible poder rendirlas. Acá los que van a la facultad me dicen, como que gracias por hacerme acordar, falta que me digan. Pero bueno, es así, hay que explicar de qué se trata la correlatividad. Así que la mente de correlatividad es lo que vino y lo que viene. La palabra de Dios ya se expresó, es Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo es conocerla a medida que nosotros vamos siendo alumbrados. Dios no necesita seguir dando palabra. Él la dio toda completa al expresar al Hijo en la cruz. Y esa palabra, toda la palabra de Dios se metió en nosotros. Está bien cuando decimos Dios nos habla, pero la realidad es que desde la eternidad sería un Dios nos habló. ¿Sí? Dios nos habla desde la temporalidad nuestra, pero desde la eternidad todo lo que Dios tenía para decir ya lo dijo. En su plano eterno que no entra en la mente humana, así que lo que acabo de decir no traté de procesarlo con la mente, sino procesarlo por el Espíritu. Eso, todo lo que Dios habla, ya lo habló. Dios no habla, habló. Y continúa para nosotros el entendimiento de lo que Dios habló. Porque nosotros a medida que vamos siendo despertados a lo que Dios habló, vamos oyendo y vamos diciendo, Dios habla. Pero bueno, la prédica no se trata de lo que Dios habla o no habló. Vos procesala con mente de que lo correlativo tiene que ver con lo que venimos hablando, pero también con lo que vamos a hablar. Así que es necesario que quienes están hoy y quienes están expuestos a esta palabra presten atención a lo que viene, porque vamos a seguir profundizando en esta palabra que hoy vamos a estar desarrollando. Si hay algo que no nos permite disfrutar y accionar según Dios, es la superficialidad. Voy, escucho una exposición y después me vuelvo a mi casa porque cumplí y escuché una exposición. En cambio, cuando yo me dispongo a oír una palabra, es porque me estoy disponiendo a que esa palabra sea lo que me gobierne, sea lo que Dios ha definido que yo tengo que vivir en este tiempo. Amado, no todo el mundo tiene la posibilidad de eso. O sea, todos tienen la posibilidad, pero no todos están viviendo con un Dios que les propone vivir bajo el gobierno de su palabra y que esa palabra genere gobierno donde ellos viven. O sea, cuando hay personas
que viven como quieren, pero a la vez vienen a una congregación, esa persona vive en un doble ánimo, vive en un doble camino. Entonces tiene que definir en algún momento su caminar. Tiene que definir en algún momento la realidad que quiere vivir, si la de él o la de Dios. Hay una escritura en Apocalipsis que dice, el impío siga siendo cada vez más impío y el santo santifíquese cada vez más. O sea, ¿de qué se trata esto? De tomar decisiones. O sea, nadie te manda a ser impío, ¿sí? Pero sí, hay un momento que yo tengo que definir que por una vez y para siempre la palabra de Dios me gobierne. Y en el medio vamos trabajando y vamos madurando para que eso vaya ocurriendo, ¿sí? Porque no se trata de que, bueno, ahora ya está, listo, ya soy santo, puro y digno. Sí, lo soy. Pero bueno, hay un proceso en que eso se va manifestando, ¿no? En mí y en mi alrededor. Así que bueno, voy a tratar de hoy, para poder tener esta correlatividad, para poder hablar con propiedad, para poder aprovechar bien el tiempo. Amados, yo voy a tratar de apegarme al bosquejo para que no se nos vaya el tiempo y poder terminar la materia de hoy, ya que vamos a hacer algo correlativo, que hoy podamos terminar lo de hoy. Así que yo me voy a tratar de apegar al bosquejo, pero es para aprovechar el tiempo, no para dar información. Para mí sería muy fácil leer un bosquejo y nos vamos todos a casa. Pero la realidad es que el bosquejo solo sirve para no olvidarme. A determinada edad uno necesita cada vez más bosquejos de aquellos pensamientos que el Señor nos ha permitido ir madurando y viviendo durante este tiempo. Si yo doy información, lo que voy a hacer, y ustedes después van a corroborar lo que les digo, voy a estar contradiciéndome. Si yo solo doy información hoy, si solo doy una exposición, me voy a estar contradiciendo respecto a la palabra que vamos a desarrollar. Entonces, necesito de ustedes que esto no termine en una información y yo necesito de la gracia del Señor para poder expresar lo que Él ha planificado. La idea de toda predicación, y en este caso fundamental, es que uno pueda expresar lo que está en proceso de la palabra y lo que ya se procesó. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene una información y alguien que está expresando una palabra? Que quien tiene una información puede dar una información de cualquier lado. Alguien estudia alguna de estas carreras que son para expresarse, incluso actuación, agarra una información y la da. Agarrar una información es, me estudio la prédica de alguien, me agarro un bosquejo de alguien y yo lo predico. Pero ¿cuál es el desafío que Dios habla a su iglesia? Que la iglesia no sea dadora de información, que la iglesia no actúe de periodista, sino que la iglesia sea testigo, como bien hablábamos días pasados a través de la boca de Néstor, que la iglesia sea testigo, y para ser testigo, amados, para ser testigo tenemos que ver, o sea, no hay mucho más para entender de eso. ¿Y quién es alguien que ve? Alguien que está hablando de lo que Dios le está proponiendo procesar, pero también de algo que está procesado de la palabra. No es un informante. La palabra no vino a nosotros, Dios no nos presentó el Evangelio para que seamos informantes del Evangelio, sino para que seamos una expresión del Evangelio. La predicación de la palabra no es para ser un informante, sino para ser una expresión de lo que está en proceso o de lo que se procesó ya. Para que no hablemos de informes, no demos letras, sino que demos sustancia. Para que sea una expresión de la vida de Cristo. Y bueno, el resto de lo que uno pueda, lo que se me escape del bosquejo, lo que el Padre tenga ahí para decir y uno no lo pueda poner en palabras, yo se lo dejo al Espíritu para que el Espíritu hable a ustedes todo lo que yo tengo para decir, pero no lo voy a poder decir porque me falta el tiempo. Cuando hay palabra de Dios, cuando el Evangelio es presentado, todos vamos a entender lo mismo, aunque el que esté predicando no llegue a decirlo. Y yo creo que vamos a hablar del Evangelio. Y creo que ustedes van a recibir más que información. Ustedes van a
recibir la sustancia de Dios independientemente de mis palabras. Que mi limitación, porque mi limitación, mi limitado vocabulario, mi limitado léxico, mi limitado conocimiento, no va a detener lo ilimitado del Espíritu. Así que lo que yo no diga, lo va a decir el Espíritu. Y esa es una excelente noticia. Así que cada uno de ustedes será ministrado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que no me vengan después, no te entendí nada, pero el Espíritu me ministró. Bueno, sí, algo concreto habla el Señor, ¿no? Así que bueno, el Señor nos dirá lo que no dije o lo que no diga, pero que sea necesario que sea oído. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y si alguien acá fue encontrado alguna vez por el Señor, ¿quiénes fueron encontrados por el Señor? Bien. Estás acá, te encontró el Señor, si no, no sé quién te encontró. Y te encontraste con uno en la puerta y te hizo entrar. Amados, todos los que fuimos encontrados por el Señor, lo que Él haya definido que sea oído, será oído. Así será. Vamos a la Escritura. Va a ser larga la introducción, así que espero que lleguemos al punto central rápido después. Después voy a hablar en lenguas, ¿sí? Así hacemos más rápido. El Espíritu va a interpretar, así que... Capítulo 8 de Romanos, entre los versículos 16 y 17. Vamos a leer estos dos textos, vamos a leer y después vamos a leer Efesios 3, capítulo 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es más amplio que decir, el Espíritu da testimonio de que soy hijo de Dios. Eso es mucho más amplio. El Espíritu te está diciendo, el testigo le da testimonio al testigo. Y de que sos hijo de Dios, te podés quedar con eso o podés decirle, Padre, está bien, sí, pero es muy amplio. Es muy amplio ser hijo de Dios. Entonces yo quiero saber todo lo que significa y lo que implica ser hijo de Dios, Señor. Porque si vos me das testimonio, yo no creo que el Espíritu dé testimonio al Espíritu y solamente se quede ahí, ¿no? Hay una certeza que se va ampliando, va creciendo, se va entendiendo mejor, vamos madurando en esa certeza de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu nos va a ir comunicando con más certeza eso en nosotros a medida que nos exponemos al Evangelio. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este texto, muchos de ustedes deben haberlo leído varias veces. Y si no lo leyeron, alguien se los predicó. Y si no, de algún lugar lo escucharon. El Señor dice a través del apóstol Pablo en esta carta, somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Qué fácil es pasar de largo y seguir leyendo, ¿o no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos con Él glorificados. O sea, la parte de padecemos como que... ¿Qué significa coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él? Es la expresión clara y visible, por lo menos a través de palabras, de la cruz. ¿Qué padece alguien que va a ser... o que ya fue definido por Dios, pero que Dios le propone vivir como heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo? ¿Qué es lo que padece para que eso se dé a conocer, para que eso sea una realidad? La muerte. Pero también vive en la resurrección. ¿La muerte a qué? La muerte a todos sus principios, a todo su sistema de creencias, a toda su manera de pensar. Vos y yo ya no tenemos que morir en ningún lado porque ya murió el Señor por nosotros. Y nos propone subirnos a esa muerte y a esa resurrección. Pero ¿cuál es el padecimiento nuestro? Dejar de pensar como humano para pensar como Dios. Y ese es un proceso que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. No, vos y yo no podemos, voy a dejar de pensar, no porque te vienen 90.000 pensamientos por día. Pero sí renunciar a que cada pensamiento que venga lo voy a implementar según yo. La Escritura dice, todo lo que te venga a la mano, hacelo, sí, pero conforme a lo que Dios envía.
no conforme a lo que yo quiero vivir. De eso se trata la muerte, el padecimiento. ¿Quién padece? Y padece la carne, padece la mente. Porque la mente quiere recibir, oh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y Dios dice, pará. Porque no podés vivir haciendo todo lo que te venga a la mente a hacer. Se trata de que los pensamientos sean procesados por mi espíritu. Entonces, si vos sos capaz de, si cada uno de ustedes y yo somos capaces de vivir así, podremos vivir juntamente con Cristo su herencia. Podremos vivir como herederos, podremos vivir sustentados, sostenidos y fortalecidos por las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso dice, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No dice padecer para morir, es padecer para vivir como resucitado, para vivir una vida en gloria, para vivir una vida mejor que la que tenés planificada, para vivir una vida superior, independientemente de cómo te vaya el día de mañana, cómo te vaya el lunes, cómo te vaya el martes. Yo tengo una vida que es superior a este mundo. Yo tengo una vida que estoy por encima de lo que a este mundo se le ocurra hacer. Quien no padece juntamente con Él va a vivir conforme a lo que a este mundo se le ocurra hacer, a lo que a este mundo se le ocurra determinar, a palabras que los gobiernos de la tierra van a soltar para que vos y yo vivamos como eso. Pero amados, nosotros, según Dios, si definimos vivir donde Él dice, padeceremos, pero padeceremos para glorificar su nombre. Padeceremos y juntamente con Él seremos glorificados. ¿Y qué es ser glorificado? Bueno, quédate hasta el final. El apóstol Pablo le dice a los efesios, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, ya lo hablamos esto, Pablo está diciendo, si yo lo puedo puede entender cualquiera, cuando dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Cualquiera puede entender lo que estoy diciendo, dice Pablo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, o sea, incalculables, riquezas de Cristo. Ahí está, esa palabra riquezas es abundancia de gracia, abundancia de plenitud. De eso se tratan las riquezas de Cristo. Amados, somos herederos de las riquezas de Cristo. Dios encapsuló sus riquezas en algo que Él llamó gracia. Los hombres a la gracia le hemos puesto favor inmerecido. Y ahí se terminó gracia. Todos sabemos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Listo, ya está. Se terminó la conversación. No hablemos más de gracia. Pasemos a otro tema. Diría el profeta, pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Antes de ir a las riquezas, por eso, por esta simpleza que tenemos de a todo ponerle nombre, cantamos y cantamos la canción que me están diciendo que cante, pero no canto la canción que Cristo está cantando. Vos podés cantar la canción que Cristo está cantando independientemente de la que estén cantando acá adelante. Porque la canción que Cristo quiere oír se llama adoración. Vos podés estar cantando lo mismo que el que canta acá. Vos podés estar predicando lo mismo que el que predica acá. El tema es que ¿quién está adorando al Señor? ¿Y quién adora al Señor? El que padece juntamente con Él. El que le presenta a Dios la posibilidad. Mirá, se lo voy a decir en argentino. ¿Quién es en argentino? El que padece juntamente con Él. El que quiere vivir en la gracia de Dios, en la potencia, en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabés lo que le presenta al Padre? La posibilidad de hacer un asadito. ¿Sabés qué significa el asadito que Dios te propone? Dame tu carne, que la quemamos en la cruz. Esa es la parrilla de Dios. Y sale olor fragante. Sale olor a hijo glorificado. Echa tu carne a la parrilla y vas a ver cómo lo que se consume después es la vida de Dios. Van a querer comer de la vida de Dios. ¿El asadito atrae gente o no? ¿Cuántos saben que el asado atrae gente? Ya el olor,
ir a comer. ¿No pasaste por lo del vecino y te dan ganas de golpearle la puerta alguna vez? El asadito que me voy a comer. Amados, cualquiera tiene necesidad de comer eso. O sea, vos ya le tocás la puerta y no quiero comer, necesito comer de tu asado. Así ocurre con aquellos que le proponen a Dios padecer juntamente con Él. Van a querer comer tu carne y no es que te van a pegar un tarascón en el brazo. Atrae, Cristo atrae. Cristo atrae salud, Cristo atrae finanzas, Cristo atrae recursos, Cristo atrae a tu familia, Cristo atrae personas. Cristo no es un repelente para que, ay no, mira, va a la iglesia, todo el día en la iglesia, no lo quiero ni ver. No. Cuando las personas dicen eso, ¿saben por qué lo dicen? Porque no hay atracción. No hay carne a la parrilla. Vos y yo no necesitamos que la gente dice, mirá qué cambiado que está. Está bueno eso en una primera instancia, que la gente diga, mirá cómo cambió este. Nosotros necesitamos, yo quiero que no te lo digan de esta manera, porque no te lo van a decir así, porque va a quedar feo que te digan, yo quiero comer de vos. Yo quiero comer. Ay, y la gente no lo va a expresar de esa manera. La creación clama esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo sueño, oro, ayuno casi por una iglesia y me meto ahí en esa iglesia, que las personas anhelen comer de esa iglesia, anhelen comer de la herencia, porque lo que Dios nos propone es emanar su herencia. Emanar. ¿Qué es emanar? Expresar, dar a conocer, que sean atraídos por su herencia. No salgan de acá diciendo la cruz es una parrilla porque me van a hacer meter en un lío bárbaro, ¿sí? Así que somos herederos de las riquezas de Dios depositadas en Cristo Jesús. Pero antes de ir por las riquezas, nosotros vamos a tener que ser anclados. ¿Saben lo que es anclado? Tirar el ancla, se clava ahí y el barco queda en ese lugar. Necesitamos ser anclados en una posición. Esto fue lo que pasó cuando el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y ahí me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo ahí? Los ancló. Les puso un ancla. Esperen acá. ¿Cuál fue el ancla? Una palabra de Dios. Esperen. La palabra ancla. Pero después de que el Espíritu se manifestó en ellos, ahí ellos automáticamente levantaron el ancla y fueron enviados a expresar una iglesia apostólica. ¿Qué significa una iglesia apostólica? Una iglesia que saca el ancla y arranca el barco. De eso se trata una de las definiciones de apóstol. El que se suelta de las amarras y sale con el barco hacia el destino prefijado. Antes de eso eran simples discípulos, pero luego de eso fueron enviados a expresar la vida de Dios. Antes comían enseñanzas, a partir de ese momento expresaban una vida. Por eso necesitamos anclarnos, pero no para quedarnos anclados, sino para ser enviados. Porque mal posicionados iba a decir, porque ahora van a ver por qué iba a decir posicionado, pues mira, son dos palabras que dichas juntas complican el léxico de cualquiera. Necesitamos ser anclados para estar posicionados y de esa manera poder usufructuar el Evangelio. Decí conmigo a ver si te animás. Posicionados para usufructo. Los de adelante límpiense acá, ¿sí? ¿Qué es un usufructo? Es el derecho real de usar y gozar de una cosa. Eso es un usufructo. El derecho real de usar y gozar, o sea, de disfrutar de una cosa, pero cuya propiedad pertenece a otro, con tal
de que no se altere la sustancia. O sea, alguien te da una cosa para que vos la uses de la manera que la quieras usar, pero no podés alterar la sustancia. Por ejemplo, nos dan este local y nos dicen, te lo doy para que lo uses hasta que te mueras. Dios santo. Vamos, Señor. Te lo doy para que lo uses hasta que te mueras, pero no lo pintes, porque le vas a alterar la sustancia. No le cambies el piso. No le pongas nada a las paredes. De eso se trata un usufructo. Se da algo para que se use, pero sin alterarlo. Si algo nos ha ocurrido como iglesia en los últimos 18 siglos es que el usufructo lo hemos alterado. O hemos pretendido alterarlo. Las riquezas de Cristo le hemos puesto nombre para ser dulce. Riqueza ha sido lo que a cada persona se le ocurrió que era riqueza. Entonces venía un codicioso y riqueza eran lingotes de oro. Venía alguien que venía con baja estima y riquezas eran usar dones para que me vean. Venía alguien que no tenía mucha esperanza de vida, de alguna vez en su vida ser alguien, agarraba una Biblia y la riqueza era ser líder. Entonces se ha bastardeado las riquezas de Cristo. Las riquezas son el compuesto, son la sustancia de su gracia. Así que gracia no es una palabra para andar hablándola y nada más. Gracia, hace conmigo así, mira, vamos a hacer esto, ayúdenme. Gracia es para hacer esto. Bueno, en esta época agarró un submarino también, pero vamos a hacerlo con esfuerzo, un poco. Nosotros hemos sido diseñados y nacimos en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, si padecemos juntamente con Él, vamos a hacer padecer a la carne, vamos a tirar a la parrilla. ¿Cuántos quieren tirar la carne a la parrilla? Amén, vamos todavía. Porque va a resucitar en gloria, ¿sí? Vas a tener olor asado. No olor a carne podrida o carne fresca. La carne fresca es para llevarla a la parrilla, no sirve para otra cosa. Pablo dice que padezcamos juntamente con Él y de esa manera seremos glorificados y viviremos en la herencia que Él le dio a su iglesia. Nosotros fuimos diseñados y nacimos en esta tierra. Y ahí viene la carne a la parrilla para una sola cosa, y es dar a conocer a Dios. ¿Qué es tirar la carne a la parrilla? Que el hombre entienda que no nació para otra cosa que no sea para dar a conocer a Dios. El hombre y la mujer. Cuando el hombre empieza a entender eso, es porque la carne está en la parrilla y empieza a disfrutar de las riquezas en gloria. Las riquezas de Cristo. La única manera de disfrutar la gracia de Dios, no de hablar de la gracia, sino de disfrutar la gracia, de ser fortalecidos por su gracia, de ser posicionados, entendidos, santificados por su gracia, la única manera es entender que no fuimos diseñados para ninguna otra cosa que no sea para que Dios sea conocido. Ahí empieza el proceso de vivir disfrutando la gracia, de usufructuar, porque dijimos que usufructo era el derecho real que se nos asignó de utilizar y disfrutar de algo. Ahí empieza el disfrute, cuando entendemos que no nacimos para otra cosa que no sea para conocer a Dios. Si el hombre no respeta ese diseño, empieza un proceso de degradación en él. Empieza a retroceder, empieza cada día a corromperse un poco más, aunque vaya a las congregaciones y se siente a escuchar escritura, o se siente a escuchar palabras, se siente a escuchar expositores. Podés ir a 48 congresos por día, en que haya 6 expositores, no sé si te va el tiempo, pero no importa. Podés estar al lado del apóstol Pablo, como estuvo Demas, pero si no entendés para lo que naciste y querés alterar el diseño, siempre vas a terminar corrompiéndote y apartándote del disfrute de la gracia. No voy a hacer juicio de valor de apartarse de la gracia o de perder la salvación, porque eso corresponde a Dios y no me compete a mí hablar de esos temas.
pero sí del disfrute. Sí de la posibilidad de vivir en la potencia del Evangelio. Ahora, cuando empieza este proceso de degradación, hay 3 señales muy puntuales. Que alguien está siendo degradado, o que se ha degradado, o que se está degradando, o que esa persona está corrompiéndose. Hay 3 señales muy puntuales. La primera, no digo que estén las 3, ojalá que no, en ningún lado, y no den presente tampoco cuando las mencionen. Pueden ser las 3, puede ser una, pueden ser 2. La primera es: el hombre quiere ser conocido. De alguna manera quiere que lo conozcan. De alguna manera quiere ser respetado por quien es. Amado, ni el Señor pidió respeto. Nunca vi a Jesús diciendo: me van a respetar porque soy el Hijo de Dios y yo dejé todo por el Evangelio. Yo era rey, estaba con mi padre disfrutándolo y vine a esta tierra, ahora me tienen que respetar. No, amado. Eso es un principio que te muestra que estás siendo degradado, te estás degradando. Vamos a hacerlo más chiquito. Eso puede ser en una congregación, pero también puede ser en una familia. ¿Me respetás porque soy tu padre? Si le tenemos que decir eso a nuestros hijos, es porque todavía el respeto no nos lo ganamos. Lo segundo, no solo quiere ser conocido, sino que quiere ser reconocido. O sea, quiere que lo conozcan, pero ahora quiere que lo recontra conozcan. Se quiere posicionar de una manera que lo aplaudan. Una cosa es que te conozcan, otra cosa es que te aplaudan. Ya ahí busca el reconocimiento de los demás. Entonces hace todo para que los demás digan que hizo algo bien. Esta es la persona que dice: ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien? O sea, no está mal un diagnóstico, ¿sí? Pero no que ese diagnóstico no busque que nosotros tengamos un reconocimiento. Que me aplaudan, que los demás me vean, que yo soy bueno y que me lo digan. Porque si alguien busca reconocimiento, no está viviendo en la gracia. Quien busca que le reconozcan lo que hace. 9 meses te llevé en la panza, dice la madre. Bueno, si yo no te pedí que me pongas ahí, le dijo el niño. Con lo que laburo, vos tenés que estar agradecido que con el laburo mío vos podés comer y te podés vestir. Está buscando reconocimiento ese hombre. Reconocimiento. Y lo tercero, como consecuencia de esto, su camino termina torcido. Termina torcido. Termina caminando en cualquier cosa, menos en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que recordar que no nacimos para ser conocidos ni reconocidos, sino que nacimos para dar a conocer a Dios. Hay más señales, pero no me quiero detener ahí. Si dar a conocer a Dios es la premisa de nuestras vidas, vamos a ser libres de la perversión de ser líderes perversos o líderes pervertidos. Y cuando digo líder no estoy hablando de alguien que se para en un púlpito, estoy hablando de alguien que es el padre de una familia, la madre de una familia. Vamos a vivir apartados de la realidad si no entendemos cuál es el fin de nuestra vida. Apartados de la realidad de Dios. Y es interesante pensar en esto porque Dios habla una realidad sobre nosotros, pero el mundo nos diseñó o nos formó de una manera para que nosotros hablemos otra realidad diferente a la que Dios habla. Entonces, ¿de qué se trata padecer? De morir a la realidad de cómo fui configurado en la vida para vivir la realidad que Dios habló sobre la vida. Y ese es todo un padecimiento traumático, porque desde acá predicarlo está muy lindo, pero es un padecimiento traumático que sufre el alma, que sufre el sistema pensante, porque ¿cómo que tengo que dejar de ser lo que la vida hizo de mí? ¿Cómo que tengo que dejar
las enseñanzas de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, del que me crió, de mi abuela, de mi tío, de mi tía. ¿Cómo que tengo que dejar de pensar de acuerdo a cómo me hice en la vida? No. Yo tengo que ser, porque a mí me fue bien así. Y es traumático porque Dios dice, si te fue mal, en mí vas a vivir una vida glorificado. Y si te fue bien, en mí vas a vivir una vida glorificado. De las dos maneras te fue mal. Porque estás torcido de acuerdo a mi diseño. Porque el objetivo nuestro de vida, amados, es reflejar a Cristo. Es reflejar al Hijo. Que el Hijo sea conocido en nosotros y desde nosotros. Otra vez. Pero amados, hasta que nosotros no tengamos afirmado esto, no vamos a poder disfrutar de la gracia de Dios en nosotros. Dios no nos diseñó para acoplarse a nuestra vida. Dios nos diseñó para absorber nuestra vida, quemar la carne y que estemos viviendo conforme a su riqueza en gloria, o sea, su vida. Así que el llamado primario, Dios nos hace dos llamados. El primario es a vivir su vida. O sea, ¿qué es vivir la vida de Dios? Ser miembros del cuerpo de Cristo. Ya empezamos a bajar el avión y vamos a caminar las calles de la ciudad en la que entramos, ¿sí? ¿Qué es vivir en Cristo? Ser miembros del cuerpo de Cristo. Para ser una expresión de ese cuerpo en la tierra. Y luego disfrutar eternamente de una comunión con el Padre. Y ese es el primero, pero después está el llamado secundario, y es la función que yo voy a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Y la función es variable, la función es dinámica, la función que ejerza hoy puede ser una, mañana puede ser otra, y eso es cosa que se le va ocurriendo al entendimiento de Dios. O sea, Dios ha definido que un día esto, otro día aquello, un día tenga una posibilidad de predicar y otro día tenga que hacer sonido y otro día sea baterista y otro día... Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No hay mucho. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá la palabra primogénito la tenemos que desglosar en dos. Primero es para que justamente sea el primero, pero segundo es para que sea el visible. De eso se trata la palabra primogénito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando dice la Biblia, a los que antes conoció, también los predestinó. Ustedes fíjense que no dice, a cada uno conoció. ¿Dice eso? Dice, individualmente los conocí. Cuando habla a los que antes conoció, el sentido que Pablo le está dando a esta expresión es a los que antes conoció, a los que antes predestinó. No es un sentido individual, sino que es un sentido colectivo. Da la idea de como que alguien venga acá, no conoce a ninguno de nosotros individualmente, hace así, ve un pantallazo, se va y dice, conocí a la gente de Abundante Gracia. Pero la persona no habló con vos, no te conoció personalmente, pero te conoció. Entonces, lo que el Señor está diciendo, cuando habla de los que antes predestinó, a los que antes conoció, no está hablando de una predestinación de individuos. Hay dos lugares en la Escritura que el Padre habla de predestinación. Acá, y después el apóstol Pedro dice una expresión muy parecida que es presciencia. ¿Sí? Esto lo hemos visto. Son dos veces muy puntuales que el Señor habla de predestinación. Cuando habla de predestinación no habla de individuos. Él está hablando de lo colectivo, de algo corporativo. La Biblia está diciendo, Pablo, a través
El Señor a través de Pablo en Romanos está diciendo que hay alguien corporativo que fue conocido. Y una de las cosas que ha pervertido el Evangelio es creer que a los que antes predestinó era una cuestión individual. Entonces yo tengo un llamado, yo tengo un propósito, yo tengo algo para hacer en la vida, yo tengo una asignación, yo. Pero cuando empezamos a hurgar en las profundidades de las riquezas de Dios, nos damos cuenta que Dios no está hablando individualmente, sino que Dios está hablando corporativamente. Lo que antes, amados, Dios había conocido no tiene que ver con individuos. Cuando Dios dice ellos, nunca habla de la imagen de una persona. De hecho, en el Antiguo Testamento Él dice, Israel, mi hijo. Eran 1,5 millones, amados. 1,5 millones, 1.700.000. Y le llamaba mi hijo. No decía Israel y empezaba a nombrar de a uno, porque la Biblia tendría 70.000 páginas. Lo que Dios había predestinado era con un pueblo, no con una persona. Y a todos esos, Él los diseñó para que formen una sola imagen en la tierra. La iglesia, siendo uno, no es una iglesia que hacemos todos eventos, todos juntos, y nos abrazamos los pastores el día del pastor, y nos damos Biblias, nos regalamos Biblia para quedar bien entre nosotros. La iglesia que entiende que es uno es una iglesia que entiende que fue predestinada colectivamente, corporativamente. Lo que Dios había predestinado en la mente de Dios es que la iglesia fue concebida antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera, Dios te había diseñado adentro de la iglesia. No adentro de una congregación, sino adentro de la iglesia. La congregación puede ser buena o no. La congregación te puede quemar el coco o te puede abrir la posibilidad de conocer más a Cristo. Pero lo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo no fue abundante gracia, sino que fue su iglesia. Lo que estaba predestinado, decí conmigo, lo que estaba predestinado era su iglesia. Así que cuando Dios habla, y ahora vamos a predicar. Acá fue la introducción porque necesitaba meterte en esa introducción. Cuando Dios habla, no hay tal cosa como Dios me habló. Sí, habla individualmente, pero cuando Dios habla, no piensa individualmente. Cuando Dios habla, piensa corporativamente. Cuando yo oigo la palabra de Dios y la uso individual, esa palabra me va a destruir la mente. Porque no hay posibilidad de procesar la palabra de Dios individualmente. La palabra de Dios se procesa entendiendo que fui predestinado como iglesia para dar a conocer a Dios como único objetivo de vida. Por eso hay tantas personas que terminan con esquizofrenia dentro de las congregaciones. Porque quieren procesar la palabra de Dios individualmente. No hay manera, la palabra de Dios no cabe acá adentro, no cabe en la mente, cabe en el espíritu, cabe en la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la mente de su iglesia. Por eso cuando Dios habla afirmando lo que somos. Cuando Dios da asignaciones, la da pensando que la persona la va a procesar para desarrollarla, pensando como iglesia, no como individuo. Y eso es un padecimiento. Eso es un padecimiento, porque la mente religiosa quiere que todo sea procesado como individuo. Pero Dios habla como iglesia, porque como iglesia el cuerpo absorbe todos los golpes que las personas pueden llegar a tener en la vida. Así que cuando Dios habla, lo habla afirmando lo que somos. Cada palabra de Dios, cada presentación del Evangelio es para afirmar lo que somos. No para que salgas a buscar quién sos. No para que salgas a ver cómo lo haces. No para que salgas a ver qué de esta palabra puede venir a mí. Ahora, si vos estás acá con una mente de no es tan así, yo te diría que no es el lugar correcto para que vos puedas desarrollar la vida de Dios. Y esta palabra te trae juicio. Porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios pensando individualmente, nos estamos exponiendo al juicio de Dios.
¿Y juicio qué? ¿Me va a mandar al infierno? ¿Me va a caer un rayo en la cabeza? No, ¿sabes qué es juicio? No voy a poder entender nada de lo que Dios habla. No voy a poder disfrutar de su gracia. No voy a poder disfrutar de su vida. ¿Viste que hay personas que van a las congregaciones y están... Persona que no está disfrutando la gracia. ¿Por qué no la disfruta? Y porque la quiere para Él. ¿Se entendió en griego, no? Por eso, una de las cosas que necesitamos definir, y de ahí la correlatividad, porque no lo vamos a definir en 15 minutos. Una de las cosas que necesitamos definir, si Dios lo que predestinó es la iglesia, y yo soy parte de la iglesia, y a mí me metió en la iglesia, y Dios me está transformando en iglesia, ¿qué tengo que definir? Iglesia. No hay que ser muy Cristo para entender eso. Necesitamos definir qué es la iglesia. Sin caer, porque ya veo las cabezas, sin caer en la típica definición doctrinal. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces vos te vas de acá, el pastor dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡No dije eso! Lo es, pero no dije eso. Porque gracia, iglesia, amados, tenemos que salir de las definiciones del diccionario, incluso del diccionario bíblico. Quemen los diccionarios bíblicos si es necesario, si los tienen presos de definiciones. No, porque yo tengo un estudio en teología. Quema el estudio y el bendito cuadro de teología que tenés en tu casa. Permitile a Dios que se dé a conocer fuera de esa hermosa teología bíblica y sistemática que estudiaste. ¿Qué? ¿No tengo que estudiar? Tampoco dije eso. Todas las preguntas se las respondo enseguida. La iglesia será lo que nosotros creamos que sea en tanto y en cuanto no encontremos una definición espiritual de la iglesia. Y la definición espiritual de la iglesia no es para simples, no es para superficiales, no es para personas que, sí, el cuerpo de Cristo, y después viven la vida como quieren, como si eres el cuerpo de Cristo, y vos sos el cuerpo de Cristo, pero vos vivís como querés, le estás pegando al cuerpo de Cristo, o sea, sos enemigo de la cruz. Porque acá no se trata de que yo peque, se trata de lo que haga que mi pecado perturbe el funcionamiento de la iglesia. Carne quemada, decí conmigo, carne quemada. La iglesia es lo que somos aquellos que definimos creer en Él. Y esto no lo tomen como definición, sino como la puerta, como decía Mariela días pasados, como la llave a un entendimiento mayor. Cada palabra de Dios a la que me expongo como palabra y no como exposición, sino como palabra, cada palabra de Dios a la que me expongo, opera en mí, opera en cada uno de nosotros para recordarnos, afirmarnos y establecernos en lo que somos. O sea, para anclarnos en quiénes somos y luego enviarnos a dar a conocer lo que somos. ¿Cuándo es el problema? Cuando hacemos al revés. Primero quiero ir a dar a conocer sin haber estado firme en el anclaje de quién soy. Entonces lo que hago termina siendo lo que soy, en lugar de expresar lo que Dios dijo que soy. Y ahí viene el que yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy de Géminis, hermano. O sea, tiene que ver. ¿No sabían? Vamos a decir lo que no es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas tratando de ser aceptadas por un Dios que está cansado de ellas. Porque hay gente que tiene esta concepción. Y sí, me quiero santificar para que Dios me acepte. No es eso la iglesia. No es un grupo de personas trabajando y haciendo cosas para que Dios las bendiga. Para que Dios las acepte. Para que porque obedecen, Dios los ame más. A mí Dios me ama un montón porque vengo de lunes a lunes hasta cuando está cerrado entro a la iglesia.
No se trata de eso la iglesia. No es persona tratando de hacer cosas para satisfacer un Dios cansado, por no decir otra palabra, del hombre. ¡Ah, estoy cansado del hombre! No, amado, Dios no está cansado. Dios está disfrutando, tiene tiempo, está bárbaro con su Hijo pleno y disfrutando de la iglesia celestial que concibió antes de la fundación del mundo y nos está gritando y diciendo, vení, subite, no seas cabezón, así disfrutás con nosotros. Tampoco es un grupo de esclavos al servicio de un Dios indolente y explotador, desentendido de lo que le ocurre a las personas. Ay, Dios es cruel, no le importa nada, solo le importa su propósito eterno. Sí, pero por algo te incluyó. O sea, que algo le importamos o no. No es un Dios indolente. Ah, ¿tenés un problema? Arreglate como puedas. Entonces, ¿por qué dice que llora con los que lloran y ríe con los que ríen? O sea, no es un Dios indolente que no le importa nada del hombre. ¿Y entonces por qué no soluciona mi problema? ¿No será que tu problema es el que hoy es tu Dios? ¿Y le estás orando más al problema que a Dios? Dios no es un Dios indolente, explotador. Servime, y hay que ver, a ver si me dio a conocer. Y es tan cobarde que se esconde, ¿viste? Y te habla desde lejos como para que no verlo. No, ese no es Dios. ¿Cómo va a mandar al Hijo a la cruz para que vos sufras después todo lo que no tenés que estar sufriendo en esta vida? Hay algo que nosotros no entendimos. Y la religión conspiró y colaboró muchísimo para que no entendamos el disfrute de la gracia, para que no usufructuemos la gracia, para que no vivamos en ese deleite que es tener la potencia de Cristo operativa en nosotros. La iglesia tampoco es un grupo de personas o un grupo grande de personas o chico, no importa, escuchando enseñanzas para ser mejores personas, para ser mejores individuos. Vos no estás sentado ahí para ser una mejor versión de vos mismo. Ni yo estoy acá obedeciendo al Dios explotador y que me tiene ahí de esclavo, porque de esa manera vos y yo vamos a poder disfrutar, aunque sea, de ser mejores personas. No, amado, Dios no busca que seas una mejor persona, no busca una mejor versión de vos. Puso a Cristo para que des la mejor versión de Cristo, pero no explotando la vida del hombre. Y mucho menos es gente con mentalidad suicida, resguardándose de la maldad del mundo, esperando que los vengan a rescatar. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Agárrate fuerte que viene! Arrepiéntanse, pecado. No estoy tomando el pelo a nadie, amado. Yo lo que lo hago es grotesco para que vos y yo reflexionemos. No lo tomen como que me estoy burlando ni mofando de nada ni de nadie, sino que simplemente es para que de esta manera podamos darnos cuenta que Dios no es un Dios que nos posicionó en la tierra para estar así con miedo esperando que nos rescate de la maldad del mundo. En el mundo tendrán aflicción, confíen, yo lo vencí, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Y eso qué significa? La iglesia va a avanzar. Las puertas del infierno van a querer detener ese avance y no van a poder, porque la iglesia que conoce mi gracia avanza y posiciona mi gracia en todo lugar donde pisa. De eso se trata, amados. Decirle a alguno que tenga cerca por ahí, no esperes que Dios te venga a rescatar, porque Dios ya te rescató. Te rescató en Cristo. Ya te rescató de la maldad, ya te rescató del sistema mundial, ya te rescató de las influencias del diablo, ya te rescató. La cruz fue el rescate, no esperes otro rescate, ya fuiste rescatado. Disfrutá el que tenés, disfrutá la libertad que ya se te otorgó. No busques ser liberado del mundo cuando me venga a buscar y yo así esperando en una nube que Él descienda. Sí, algún día va a ocurrir, pero viví como si no ocurriera nunca más.
Prepárate como si ocurriera mañana, pero en el buen sentido, disfrutando. Disfrutá la fiesta. ¿Qué es la iglesia? Miren lo que me llevó, casi 56 minutos definir y empezar la definición. Porque no vamos a terminar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la ayuda idónea de Dios para expandir su gracia, para que su gracia sea conocida. ¿Sabés qué sos? ¿O que fuiste diseñado para ser o diseñada? La ayuda idónea de Dios para expandir su gracia, para que su gracia se dé a conocer. Dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Está describiendo la sustancia de Dios, gracia y verdad. Y esa sustancia está en nosotros para que la demos a conocer en la tierra. Y que luego de la tierra la disfrutemos como se nos propone disfrutarla en la tierra. Porque en el cielo no le vas a predicar a nadie. Vení Dios. Hay alguno que piensa que van al cielo y vení Dios, yo te voy a predicar. Porque tienen eso de que se la saben todas y le van a contar a Dios cómo es Dios. Y ahí Dios va a decir, ay, yo mío, lo que creé. Amados, cuando el Señor dijo, le haré una ayuda idónea al hombre, todos lo tienen. No dijo que le iba a dar una donia, dijo ayuda idónea. Cuando Dios dijo, le haré una ayuda idónea al hombre, estaba hablando de una ayuda que es un complemento de multiplicación. Es como que tengas un por 2, por 3, por 4. Por eso la parábola de los talentos, que le dio un talento conforme a su capacidad. Amados, la parábola de los talentos nos habla de un Dios que le dio la posibilidad a la iglesia, conforme a la capacidad de cada uno. Ahí sí entra la capacidad individual, pero es colectiva, de multiplicarlo. ¿Y qué es multiplicar a Dios? Multiplicar su gracia. Nosotros no podemos multiplicar nada que no sea lo que Dios nos mandó a multiplicar. No se trata de multiplicar dones. No se trata de hacer discípulos. Después de la cruz se terminó la palabra discípulos, amados. No hay más discípulos. Después de la cruz hay personas, hijos transformados. Hijos en proceso de transformación. Y si me da el tiempo les voy a explicar por qué. Y si no, el miércoles van a tener que venir si quieren que saber por qué no hay más discípulos. Así que si algún día te dijeron sos discípulo mío, estamos en un problema. Cuando el Señor dijo le daré ayuda idónea al hombre, estaba hablando de ayuda para multiplicación. El hombre no se podía multiplicar solo, ¿saben eso? Todos lo tienen claro. Entonces necesitaba una ayuda idónea para multiplicación. Cuando Dios definió multiplicarse, pensó la iglesia. Por eso la iglesia la diseñó, para luego rescatarla y hacer la ayuda idónea para multiplicar toda su sustancia en la tierra. Quien es ayuda idónea no es alguien que se pone a repetir una enseñanza, no es alguien que se pone a repetir un curso de teología, no es alguien que se pone a repetir la Biblia. Amado, la ayuda idónea es alguien que multiplica una sustancia. Cuando yo entiendo que soy la ayuda idónea de Dios y por eso anclarse, afirmarse, empiezo a pensar en cómo Dios va a hacer para que yo multiplique su sustancia. No estoy pensando en cómo lo voy a hacer yo, sino cómo Dios a través mío multiplicará su sustancia. Entiendo que estoy en esta tierra para que su sustancia sea multiplicada, se llame como se llame. La sustancia de Dios, en este caso, es su gracia. No me pongo a investigar la gracia, me pongo a esperar las instrucciones de Dios para multiplicar lo que Él dijo que voy a hacer a través de Él mismo, o sea, a través de su gracia. Nosotros fuimos diseñados estratégicamente por Dios. Tenés diseño estratégico. No es un diseño así nomás. Bueno, mira lo que me salió. ¿Qué va a hacer? Arreglate como puedas. Saliste pelado, sos pelado, viejo. Así que... No, Dios diseñó estratégicamente
a su iglesia y el compuesto generalizado de la iglesia para que tenga la capacidad de administrar y dar a conocer su gracia. Te llames como te llames y haya el tiempo que haga el tiempo que haga que estás pisando congregaciones, quiero decirte que fuiste diseñado para eso. Y es estratégico tu diseño. Hay personas que son cabeza dura. ¿Cuántos conocen a alguien así? Algunos levantan los dos brazos, algunos no quieren levantar porque está al lado. Hay personas que son testarudas o no, que le da con un cortafierro en la cabeza y se rompe el cortafierro. Bueno, ese es el diseño pervertido, ese es el diseño formado, pero el verdadero diseño, ¿sabes cuál es? Una persona perseverante, que no la va a detener nadie en función de dar a conocer la gracia de Dios. A Pablo no le cambiaron el formato, a Pablo le cambiaron el objetivo, le cambiaron la sustancia con la cual él estaba viviendo, le cambiaron el anafta. Estaba con común, le pusieron súper. Cuando era Saulo, él era un testarudo, era un asesino, y después fue un asesino, pero del sistema de tinieblas. Perseverante, constante. No que por nosotros mismos tengamos algo para ofrecerle a Dios, pero el diseño estaba armado para que cuando venga la gracia se exprese conforme al diseño que Dios ya había definido. Y pero todo lo que viví en la vida, mirá, el que llegó demasiado rápido a la vida, no se preocupe. ¿Por qué? Porque hay una gracia que se tiene que expresar más rápido que en otro. Y es para seguir. Y vamos a seguir. Decile a alguno, fuiste diseñado para multiplicar la gracia de Dios. Que el presente, decile esto, que el presente no detenga esa verdad. Nosotros fuimos salvados para ser idóneos y multiplicar así la gracia de Dios. Nosotros, amados, necesitamos. Por eso esto es correlativo. ¿Recuerdan una imperiosa necesidad? Hay una imperiosa necesidad del Espíritu de que esta gracia se multiplique de manera exponencial, que es exponencial, de una manera tremendamente superior, que no la podamos manejar. Necesitamos que esta gracia se multiplique exponencialmente. Necesitamos ser medidas multiplicadoras de gracia. Señor, ¿cuál es la medida multiplicadora de gracia que soy? Porque hay personas como los autos. Algunos fueron diseñados para transportar un semi, otros 2 semi, y otros 3 personas, y otros 5. Y otro motito, 1. El tema es que yo esa carrocería la explote al máximo para que la mayor cantidad de gracia que el Padre ha definido se dé a conocer. De eso se trata, llenarlo todo del Evangelio. Que la capacidad que se me dio, yo la explote al máximo. Porque, amados, si vamos a unir lo que la mente suele separar y lo que la Biblia de los versículos conspiró para que esto ocurra, ayudó para que esto ocurra. La Biblia de los versículos ayuda para leer más ordenado, pero no para unir los pensamientos de Dios. Si se multiplica la gracia, se multiplica Dios. Donde hay gracia que se multiplica, es Dios multiplicándose. Y no es que Dios va a haber más dioses, no, es un solo Dios que en una generación define multiplicarse hasta cierta medida. Y así Dios nos diseñó para que seamos sus agentes multiplicadores de Él. Cuando Dios se multiplica, cuando esto ocurre, en ese lugar, en esa persona, en esa carrocería y en lo que la rodea, empieza a multiplicarse la luz, empieza a multiplicarse el orden, empieza a multiplicarse la sabiduría, la inteligencia espiritual. Ya no vamos a ver qué hago, empiezo a ver claramente cómo vivir, empiezo a ver que en el presente estoy construyendo el futuro. Empieza a multiplicarse el pasado que ya fue clavado en una cruz y se multiplica el presente continuo que el Padre me propone vivir
llamado eternidad. No eternidad que el presente continuo se encapsula en un reloj, sino que la eternidad empieza a ser una realidad en mí. ¿Y qué es que la eternidad sea una realidad? Yo no estoy perdonando, el perdón, que es la gracia, absorbió todo lo que en el pasado me hicieron o me ocurrió. Cuando Dios es multiplicado, aparece la reforma y yo voy puesto en el diseño original. Yo voy siendo formado al diseño original de Dios, que es esto que estamos hablando, ser su iglesia, su expresión en la tierra. Nunca se me va el tiempo, pero hoy es sábado, me dan un ratito más. Por lo menos quiero terminar esta parte. Pastora, ¿puedo terminar? Total, vos seguís el martes después. Es más, les voy a decir algo. Si hay alguien que de verdad se tenga que retirar, yo le diría que lo haga y no hay problema. ¿Sí? Si hay un ruidito acá que... Bueno, andá. Andá, sí, total. Que la panza esté llena porque si no, no va a entender nada del Evangelio. ¿Sí? La panza que hace ruido, calla los ruidos del Evangelio. Acalla la palabra de Dios. Amados, nunca el interés de Dios fue que las personas estudien sobre Él o hablen sobre Él. Eso fue para el Antiguo Testamento, cuando la gracia estaba, pero no estaba sino que estaba operativa, pero no estaba en las personas, sino que estaba fuera de las personas. Era Dios manifiesto. Por eso el rey David decía, los mares dan testimonio de tu nombre, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. Claro, porque se tenían que guiar con lo que veían para decir, wow, qué grande que es Dios, amado. Nosotros hoy no podemos, y mirá para arriba ni las ves las estrellas, de tantas luces que hay, de tanto smog que hay en la tierra. Si no vivís en la costa, no lo ves el mar, así que no te enterás que Dios existe. Los que están en la pampa no se les puede predicar el Evangelio. Y olvídate los pobres, los hermanos bolivianos, ¿cómo hacen para si no tienen ahí el mar que para verlo? Lo digo en serio, pobre gente, hay que ayudarlos. Amados, nunca el interés de Dios fue que hablemos de Él. El interés puntual de Dios es que las personas llenen la tierra de Él. ¿Y cómo llenamos la tierra de Él? Como Él anduvo, lleno de gracia y de verdad. El Señor caminaba a la tierra y se le caía la gracia. Por eso, virtud salió de mí, me tocó el borde del manto, y se le cayó. Pero no fue para cualquiera eso que se cayó. Fue alguien que fue despertada por la fe. Fue la oveja perdida que le apareció y dijo el Señor, ¡oh! Apareció la oveja perdida. Vos imaginate esa mujer que tocó el manto. Alguien me tocó, los discípulos, Señor, hay 1000 alrededor tuyo, todos te están tocando. No, pero hay alguien que estaba perdido y me encontró, que fue el que yo mandé a llamar y apareció. ¿O vos te crees que la mujer lo tocó porque ella quiso tocarlo? Sí, se activó algo en ella, pero fue un llamado, vení a la gracia. Y ella fue, tocó, ¿y quién fue? ¿Quién era? A ver, muéstrenmela. Acá está. Todos den testimonio de esta mujer, porque esta oyó el llamado y vino. Era la que estaba perdida y acá está. Dios se dio a conocer para que su sustancia sea conocida. Para eso Dios se dio a conocer en nosotros. No para que sean conocidos sus milagros, no para que sean conocidas sus palabras, es para que su sustancia sea conocida. Porque a vos no te llena un milagro, amado. Dios puede hacer 150 milagros con tu vida y vos vas a seguir, si no conocés, si no profundizás, si no entendés en el Espíritu la gracia de Dios, esos milagros para lo único que te van a servir es para hablar de Dios, pero nunca para producir transformación. Y si no, pregúntaselo a Israel. Vivió de milagro en milagro y nunca conoció al hacedor de los milagros. Es más, lo rechazó. Porque nunca se ocupó de ver lo que había atrás del milagro. La gracia que había. Amado, a mí me sigue una roca.
como a Israel en el desierto. Y lo mínimo que hago es preguntarle a Moisés, che, Moisés, esto que nos sigue, ¿por qué se está produciendo? Alguien me tiene que explicar que, vos gente, yo predico y viene una roca para acá, y va una roca para allá, y encima vos le ponés el vasito y saca agua. Porque dice que la roca que lo seguía sacaba agua. El agua salía de la roca. Y nosotros acá la banalizamos. La roca es Cristo y de Cristo sale el agua de vida. Sí, pero hay que estar en el desierto viendo como una roca te sigue hasta donde va. Y encima da agua. Amados, era un dispenser. Yo voy a tomar agua. Le mando a la roca. Alguien tendría que haber preguntado. ¿Sabe quiénes preguntaron? Josué y Caleb. Ellos se interiorizaron sobre la gracia. Y por eso ellos dos conocieron la gracia, conocieron la tierra. Pero todos los demás dice que perecieron en el desierto porque vieron milagros. Amado, Dios les mandó codornices cuando tenían hambre. ¿Tienen hambre? Ok, ¿quieren más milagros? Ahí va otro milagro, hasta por las narices le van a salir las codornices. Se lo dijo el Señor, ¿eh? Vieron todos los milagros, pero nunca entendieron quién era el que estaba atrás de los milagros, porque nunca se ocuparon de que la gracia les sea revelada. Pero no será así con su iglesia. Nosotros nos dio la posibilidad el Señor de que su gracia nos sea revelada. Yo no sé cuál es el problema que hoy tenés, pero yo te voy a decir algo. Dejá de tratar de solucionarlo y empezá a buscar que la gracia sea cada día más conocida en vos. No busques la gracia, porque eso es del Antiguo Testamento. Oh, halló gracia delante de Dios. No, amado, la gracia ya te halló a vos. La gracia ya te encontró. Lo que tengo que procurar es conocerla. Dejar de andar buscando cómo hacer para vivir esta vida y ver cómo la gracia se come a la vida humana y da a conocer la vida divina para que gobierne sobre la vida humana. La sustancia de Dios se llama gracia. Y esa gracia fue entregada a su iglesia en formato de herencia. Y esa herencia nos fue dada para expandirla. Y me parece que vamos a terminar acá. Si quieren ponerse de pie, ya nos vamos. Síganme como ustedes saben. Como a mí me gusta. Porque yo lo digo. Pero con gracia. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo perdido? Ya levantó la mano, no dije ni de qué parábola del hijo qué, y ya me habían levantado la mano. Del hijo perdido. Bueno, vamos a ponerle el nombre real, ¿no? Porque es la parábola del padre amoroso. Yo no sé quién le puso la parábola del hijo perdido o la parábola del hijo pródigo, pero es la parábola del hijo amoroso. Y el que no la conoce, se la cuento brevemente. Había dos hijos. Uno de ellos estaba en su casa junto con su padre y siempre estuvo ahí. Y había otro que le dijo al padre, dame la herencia, que la quiero gastar en vida. Y fue y la dilapidó. Y fue y usó la herencia como a él le parecía. Y dice que el padre constantemente iba a ver si volvía el hijo. Un día el hijo se gastó todo y volvió. ¿Sí? Todos lo tienen. Y está muy lindo cuando lo usamos para predicar y decir, bueno, justo vemos el hermano que volvió a la iglesia y decimos, oh, vamos a predicar la parábola del hijo pródigo, así le predicamos a ese que está ahí. Y ese lo hacemos pasar, llora, lo oramos y al otro día no vuelve más porque justo ese día pasaba por acá y se cayó adentro de la congregación. Amados, no se trata de eso la parábola del padre amoroso. Y les voy a pedir que cada vez que yo o alguien diga parábola del hijo pródigo, lo corrijan y digan no, parábola del padre amoroso. Porque acá el protagonista era el padre, no los hijos. Y hemos hecho demasiado protagonismo de los hijos. Pero el que fue amoroso con ambos fue el padre. En esa parábola está explicada la gracia. Un hijo agarró la gracia y la usó para lo que a él le parecía. Y dice que la dilapidó. Y no solo no la pudo disfrutar,
sino que se quedó sin nada, se quedó sin reserva, se quedó sin nafta, porque si hay algo que es nuestro combustible, es la gracia de Dios. No hay manera que puedas vivir el Evangelio, ni ninguna otra cosa que la vida te presente, si no es a través de la gracia de Dios. Todo lo demás te va a desgastar, te va a dejar aturdido, te va a dejar en una posición de derrota, te va a dejar en una posición de desgaste, de cansancio, de hastío, en una posición religiosa, en una posición de no querer saber más nada con nada ni con nadie. Eso va a producir el no entendimiento de la gracia. Así que el hijo que se fue la dilapidó y no la pudo usar. Pero el otro hijo que se quedó en la casa no la disfrutó. El padre le dice: hijo, vos siempre estuviste y estarás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y el hijo estaba enojado porque no comió del asado que el padre estaba haciendo para el hijo que había vuelto. Ahora mi pregunta es: ¿por qué ese chico no comió del asado todos los fines de semana, o toda la semana, o todos los días, si ya sabía que todo era de él? Por una sencilla razón: su resentimiento, su enojo, su manera de ver la vida, su manera de juzgar al padre, su manera de juzgar al hermano, su manera de posicionarse ante la circunstancia, hizo que pierda el foco de que todo era de él y que él podía disponer de todo. Amados, la gracia es lo que nos permite disfrutar al Padre. Que no haya entre nosotros y en nosotros una raíz de amargura que no nos permita disfrutar ni hacer disfrutar. Que emane de nosotros amargura. ¿Saben cuando emana la amargura? ¿Saben cuando hay alguien amargo, enojado, que todos los días está peleado con algo, está peleado con alguien? Y si no está peleado con alguien, busca a alguien para pelearse. Eso no es una persona para condenarla, eso es una persona para decirle: escuchame una cosa, vos tenés que conocer la gracia, porque hasta que no conozcas la gracia vas a vivir en círculos y en círculos y en círculos, en los cuales vas a vivir amargado y de amargura en amargura. Y un día vas a estar contento y otro día vas a estar amargado, y un día vas a estar feliz y otro día vas a estar con todo el resentimiento adentro. Nunca vas a poder solucionar ni resolver cuestiones internas que te presentó la vida si vos no conocés la gracia de Dios. Pero ¿saben cuál es la ventaja y la buena noticia? Que esa gracia fue dada a la iglesia. ¿Y cómo accedo? Padeciendo. Porque si yo muero a mí y a todo lo que yo creo, y muero al pensamiento de, claro, él lo dice porque no vivió nada de lo que yo viví, y él, y el otro, amados, si yo no muero a mi sistema de creencias, nunca voy a poder disfrutar de la gracia. Pero cuando hago padecer mi carne, haciendo morir mi sistema de creencias, empiezo a disfrutar la plenitud de la gracia de Dios. Y hoy es una noche espectacular para que su iglesia pueda disfrutar. Los que están disfrutando, disfruten más, y los que no han disfrutado, decidan agarrar su carne, clavarla en esa cruz como ya ocurrió según Dios, y empezar a vivir en ese proceso de vida que es su resurrección, que es su gracia. Amados, la verdad mató a Jesús, pero la gracia lo resucitó, y ese que resucitó está en nosotros para que disfrutemos de las riquezas en gloria que el Padre nos ha expresado a través del Hijo. Empezá a disfrutar al Padre, adorar al Señor con tus palabras, con tu oración, por lo que ya ocurrió, no por lo que va a ocurrir. No le pidas que te dé gracia, porque ya estás en la gracia, ya fuiste puesto en la gracia. Si creíste, la gracia está en vos, la gracia está operativa, pero es necesario que la disfrutes. El Padre hoy te está proponiendo: no morí a todas las cosas que haces mal, empezá a disfrutar de mi gracia, porque no se trata de que dejes de hacer, se trata que empieces a disfrutar de lo que yo ya dije que a vos te corresponde. Mi herencia está en vos, es mi hijo, y quien entiende que mi hijo está en él, nunca más va a ser alguien que viva en amargura.
Señor, que tu gracia se exprese de tal manera que arrase con todo lo que en el corazón de los santos está como obstáculo para que esa vida se dé a conocer. Señor, que no sean las canciones, que no sean las predicaciones, que no sean los mensajes, que no sea el servicio, Padre, que sea tu gracia, que todo sea tu gracia, que tu gracia se manifieste claramente en el corazón de la iglesia. Señor, que podamos entender que padecer no es sufrir, padecer es la antesala, es la llave, es la puerta de acceso a la vida de gracia que vos previste desde antes de la fundación del mundo. Hacé tu oración, hacé tu adoración. Si tenés que renunciar a algo, renunciá. Si tenés que pedir perdón, pedí perdón. Si tenés que morir a algo, morí a eso. ¿Qué es más importante que disfrutar del único poder que tiene el Padre, que es su gracia? Amado, amada, salí de todo lugar de conflicto, de todos los que están acá, los que están en sus casas. Salí del conflicto, salí de la raíz de amargura que te está dejando solo, que te está dejando sola. El Padre te insertó en su iglesia para que disfrutes de la plenitud de su gracia. Y si hay algo en tu corazón que no se ha resuelto, que la gracia lo resuelva. No andes buscando excusas, no andes buscando personas. Busca que su gracia sea real en vos, que su gracia sea real. Señor, que tu gracia sea real, que se quiebre el corazón duro. Cuando dijo, les daré un corazón de carne, Él estaba diciendo, les daré un corazón lleno, pleno de mi gracia. Y ese corazón no es el corazón humano, ese corazón es el corazón del Padre. Ese corazón es Cristo. Ese corazón es Cristo. Porque Cristo no es el corazón del hombre, sino que Cristo es el corazón de la iglesia. Los sacaré de un corazón de piedra, de un corazón de amargura. Esto fue antes de la cruz. Los sacaré de ese lugar en el cual ese corazón endurecido les decía cómo vivir. Y cada día endurecía más. Y les doy un corazón vivo para que lo disfruten en el nuevo hombre, que es la iglesia, la imagen de Dios, la potencia de Cristo, el multiplicador de su gracia. Ese corazón late, 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 está resucitado. Así que es imposible de matar. Señor, que disfrutemos de ese corazón. Porque cuando disfrutás de la gracia, cuando usufructúas la gracia, amada iglesia, la completitud de Dios se hace real. Se hace real. Estamos completos en Él, no es un versículo, es una expresión de lo que estaba viviendo Pablo. Señor, que seamos expresiones de tu vida. Que seamos expresiones de tu vida. Señor, que los impulsos genéticos de tu gracia sean reales, sean tangibles. Que no vivamos como Israel, Padre. Que no vivamos de milagros y de esperanzas huecas y vacías. Señor, que vivamos de la certeza que es estar plenos en tu gracia. Hay corazones que se están rompiendo en 10.000 pedazos y Dios no los va a juntar esos pedazos, sino que los absorbe para que esos pedazos ya no golpeen más a ninguno de los que está al alcance de esta palabra, para que ya no te condicionen, para que ya no te digan cómo vivir. Es su gracia, es su gracia, es su gracia. Hay una gestión que la iglesia está haciendo y es bucear en las profundidades de la gracia para que sea conocida en nosotros
y llene todo de la plenitud de Dios. Tu gracia, Padre. Tu gracia, tu gracia. Adorá, amado, adorá, 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 adorá. Pero no hace falta cantar para adorar. Simplemente, el Señor, ¿a qué renuncio? Señor, quiero padecer juntamente con vos, porque hay una herencia que si no muero no disfruto. Pero si muero, no solo la disfruto yo, sino que la disfrutarán todos los que estén conmigo. Así como la raíz de amargura contamina a todos los que estén alrededor, la gracia no solo descontamina, sino que permite disfrute, permite deleite, permite paz, permite gozo, permite que puedas ser alguien, no que alcance la gracia, sino que viva bajo el deleite de su herencia. Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo Señor, Santo sos. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias, gracias porque nos permitís disfrutarte. Gracias porque comemos de vos, y cuando comemos de vos, Señor, nos permitís un deleite. Nos invitaste al banquete y el banquete es Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Padre. Si alguien en este lugar ha sido entregado, el Señor le entregó la posibilidad de darse a conocer mediante las lenguas del Espíritu. Hágalo, amado, porque sé que hay gente que está desbordándose, y el que no importa, no se sienta mal, sino, pero hable con su corazón. Dígale al Padre lo que le quiera decir. Disfrute de darlo a conocer. Señor, tu gracia, Padre. Un deleite, Padre. Un deleite de tu gracia. No esperes que los músicos canten. Haz tu canción. Señor, la canción del Espíritu. Que sea la canción del Espíritu. La canción, Señor, que has determinado, que a veces no es con música, Padre, sino que es con una vida rendida. Señor, que nos guíe el Espíritu, Padre, que nos guíe el Espíritu para decirte, para dar a conocer, para expresar lo que vos quieras que te expresemos. Hay personas que están en su silencio y está muy bien. Si tu silencio expresa a Dios, está muy bien. Pero confesalo como tu Señor. Confesalo como tu Señor. Señor, te confesamos. Porque entendemos, Padre. Entendemos. Hay personas que se están sanando de años de amargura. Hay personas que esa amargura está siendo absorbida por la gracia. Y te voy a decir algo, esa amargura es la que produjo enfermedades. Pero se está sanando la enfermedad por causa de que la amargura está siendo absorbida por la gracia. Hay debilidades, hay vicios que están siendo absorbidos por la gracia. Hay un Dios diciendo: disfrútame, porque te posiciono por encima de lo que te está ocurriendo. Hay una gracia siendo conocida. Hay una gracia que no tiene por qué explicarse. Señor, que nunca podamos explicar la gracia, pero sí que la podamos vivir y disfrutar. Hay personas que están siendo movidas acá y en sus casas al arrepentimiento. Yo no sé cómo lo querés hacer, amado hermano, amada hermana,
Pero si hay una voz que te está hablando de arrepentimiento, de cambio de dirección, arrodillate, sentate, párate, haz lo que quieras, pero no dejes de decir lo que el Espíritu te está guiando, porque es el momento. Eso hará que seas rescatado del rencor, que seas rescatado de las tinieblas, que seas rescatado de ese lugar de oscuridad en el cual te habías metido, pero que ahora te subís a donde Dios ya dijo que estabas anclado, que estabas posicionado, que estabas establecido. Él confirmó tu nombre en ese lugar, porque confirmó su nombre en vos. Y donde Dios confirma su nombre, nada ni nadie lo puede borrar. Hay un Cristo marcado en tu corazón. Disfrútalo, vivilo, salí de la atmósfera en la que estás. Eso es arrepentimiento. Y posicionate en la atmósfera en la que Él ya te puso. Santo Señor, hoy se rompe todo gobierno contrario a la obediencia a Cristo. Y no es por una ley, no es por una prédica, es por su gracia. Su gracia, su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. Yo no tengo nada para darte, solamente abrimos una llave, pero la gracia se está expresando. Es su gracia, es su gracia, es su gracia. Lo que estás sintiendo en el corazón es su gracia. Es la potencia de su gracia, trayendo convicción, trayendo reforma, trayendo restauración, trayendo posicionamiento, uniendo a las familias, aclarando lo que estaba oscuro, expresando lo que no se podía expresar. Hay personas que no podían poner en palabras lo que les estaba pasando, y Dios dice: no necesito tus palabras, quiero que creas en mi gracia. Las palabras las pongo yo, y el disfrute lo vivís vos a través de mi gracia. No sé cómo decir lo que me pasa, no lo digas, deja que Él se exprese en su gracia. Santo Señor, Santo Señor. La gracia nos permite ver que lo imposible es posible. Y lo imposible era que un muerto resucite. Y he aquí, resucitados por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hay personas que hasta hoy no sabían cómo salir de situaciones en las que se habían metido, pero por causa de creer, la gracia les destapa el entendimiento. La gracia se expresa trayendo luz donde había oscuridad, donde había tinieblas, y empiezan a ver la solución que estaba escondida. Y se empieza a expresar esa solución. Se empieza a expresar. Hay una manifestación de la gracia a nivel de mente, a nivel de entendimiento. Te adora.